La realidad de Bilbao Arte es muy heterogénea, es un centro de producción con un perfil internacional. Aurten 29 artelan ari dira Bilbao Arten garatzen. Zentroak emandako bekei esker munduko hainbat bazterretatik etorritako artistek baldintza egokienetan osatu ahal izango dituzte euren proiektuak. El jurado, que cada año es distinto, se fija en dos conceptos básicos. Uno es el proyecto, es decir, la viabilidad, el interés, la calidad de la propuesta y, lógicamente, el contrapeso de la trayectoria curricular del autor o autores que proponen el proyecto, que garanticen que esa utopía, en principio, de creación artística tenga avisos de hacerse realidad. Bilbao Arte artista inkubagailu erraldoia da, eta era berean sorkuntza joera berrien talaia paregabea. El abanico de propuestas creativas que tenemos van desde gente que trabaja con el tema de la stop motion, a gente que hace pintura, a gente que hace instalación, a gente que trabaja con robótica, a gente que trabaja con tema textil, en definitiva a gente que está respondiendo a la realidad con los lenguajes de la contemporaneidad. Ikus ditzagun adibide batzuk. Somos OPN Studio, Susana Ballesteros y yo soy Jano Montañés y somos de Zaragoza. Ambos desarrollamos arte tecnológico y robótico y nuestra investigación reflexiona acerca del individualismo, el aislamiento y la concepción del individuo como ser social. También utilizamos la tecnología para conseguir un diálogo más directo con el espectador y una reflexión muchísimo más fácil. Este proyecto es una instalación térmica bajo el título Sinestesia, que es la cualidad humana de lo que es asociar dos sentidos ante un único estímulo. La obra sería como si dijéramos una sinestesia cutánea. El sentido del tacto es por el que nosotros percibimos la temperatura. Entonces, la temperatura de la matriz la recodificamos a través de una cámara termográfica y la plasmamos en el monitor que está al lado de la pieza. Al monitorizar las imágenes de la cámara termográfica, podemos ver cómo se van conectando las diferentes resistencias, ¿no?, aplicando temperatura durante un determinado tiempo. Luego, en la matriz, al ser de aluminio, va disipando el calor y vamos obteniendo lo que son estos dibujos, ¿no?, tan coloridos. Las becas Bilbao Arte son a nivel nacional bastante conocidas, ofrecen unas instalaciones bastante completas, están desarrollando un nuevo espacio para lo que es principalmente todo lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías y este proyecto encajaba muy bien, por lo tanto se presentó a lo que fue la aplicación. Mi nombre es Kepa Garraza, soy artista plástico, trabajo y vivo en Bilbao y el último año, pues este último año he sido residente en la Fundación Bilbao Arte. En mi proyecto planteo una especie de futuro semiapocalíptico. El primer capítulo es una supuesta guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos, que supuestamente ocurre el verano y el otoño del año pasado, de 2013, y el segundo capítulo, que es el que estoy finalizando ahora, narra una supuesto estado de anarquía en España. Cada acuarela cuenta una escena concreta. Mi intención es que el espectador, valiéndose de esas múltiples escenas, reconstruya él mismo su propia película. Quería acercar un género tan interesante como la ciencia ficción a la realidad más cercana, ¿no? Y simplemente pues, coger los puntos calientes de la actualidad y extrapolarlos hacia un lugar y momento imaginario. Tener la posibilidad de trabajar un año completo en un centro como este yo creo que es una suerte. Me parece un espacio muy interesante en el que trabajar y sobre todo en el que entrar en contacto con otros artistas. Siempre hay un feedback y una retroalimentación pues, a partir de las experiencias de otra gente y sobre todo de los artistas que vienen de fuera. Soy Travis Flynn, soy de Texas, de Estados Unidos. Y hago actuaciones de vídeo en directo y pintando con luz y luego estoy experimentando con animación. Soy Kepa Peñil, soy de aquí de Bilbao y provengo un poco del mundo del graffiti y conocí a Travis en el Museo Guggenheim, que trabajamos juntos allí, y a raíz de hablar pues, de cosas en común, porque yo también hacía animación, pues un poco pintura, pues surgió el unirnos para hacer este proyecto. Es un corto stop motion, es tomar una imagen fotograma a fotograma, o sea, foto a foto, de la realidad, o en este caso de la maqueta que hemos hecho. Trata un poco sobre este ser que hemos creado, que es el Homunculus, que aparece en un bosque,
un poco oscuro, así un poco siniestro, y aparece el elemento lumínico que es la luz. Entonces cuando es algo, un elemento para él nuevo, que nunca lo había visto, y la quiere tocar o jugar con ella o poseerla. Y en el momento que la toca, pues se traslada a otro mundo. Vamos a intentar hacer eso con efectos de luz, con lo que hace Travis, con metaquilatos, y ahí es un poco como que pasa de la oscuridad al conocimiento. No me gusta mucho usar el ordenador, me gusta hacer las cosas con las manos y luego de fotograma a fotograma es una técnica que se lleva haciendo más de 100 años ya. Y me parece una cosa bonita porque te pide mucha paciencia, tienes que pensar mucho en lo que quieres hacer y no es como, no me gusta borrar eso, tienes que pensar todo en el proceso. Queríamos hacer este proyecto. Es cierto que él y yo solos no lo podríamos haber hecho por nuestra cuenta, por la financiación y el estudio, los medios, todo. Entonces lo pedimos, hemos tenido suerte, nos lo han dado y en ello estamos. Tampoco contemplamos o entendemos que Bilbao Arte sea lo que dure la beca. Es decir, Bilbao Arte es un espacio de encuentro, de trabajo, de convivencia, y en ese sentido los artistas nunca dejan de ser o de formar parte de Bilbao Arte. Horren eredu argia dira Mika Murakami artista japoniarra eta Bilbao Arteen irekitzekotan den erakusketa. El título de esta exposición es Guardianes, que son los duendes. Los duendes ayudan el trabajo familiar y luego juegan. Cuando guardianes se marchan, también la prosperidad de la casa también desaparece. Mika Murakami bekadun izan zen iaz Bilbao Arten eta Guardianes bertan burutu zuen proiektua da. Era magnífico, me ha encantado estar aquí tan a gusto y trabajar tan cómodamente. He tenido una gran amistad con todos los artistas que estaban aquí y mientras viendo su forma de trabajar y también su proceso de trabajo, me he enriquecido personalmente, como artista y como persona. La permanencia en Bilbao Arte, el paso por Bilbao Arte, les facilita a los artistas el recibimiento de nuevas becas, de otro tipo de ofertas, y entonces pues muchos de los artistas que han estado con nosotros pues ahora se encuentran diseminados por medio mundo trabajando en unos contextos donde su trabajo pues tiene un refrendo y un reconocimiento evidente. Eso nos da mucha alegría y forma parte de nuestro trabajo, es decir, es lo que tenemos que hacer.